Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Con nosotros Ismael Cala en una conversación muy cercana, como lo vemos noche a noche a través de la cadena CNN en español, solo que esta vez estás de aquel lado, ¿no? Cosa que no quiero hacer a menudo, además. Sí, no quiero hacer a menudo, pero... ¿Qué se siente estar de ese lado? Te sientes muy vulnerable, te sientes como... No sé, yo de hecho a veces, a mí te juro que hay momentos en que estoy haciendo el programa y me siento como mal por la otra persona, porque la función de un entrevistador es a veces instigar y sobre todo en casos polémicos, en casos de gente que te está dando un testimonio controversial, en casos de alguien que te está hablando de un proceso legal, que te está dando una opinión que crea un estado de opinión en todo un país. O sea, tu labor es instigar. En otros casos entrevistas a alguien que, por ejemplo, como le he dicho yo, mira, a mí te digo, me da igual si tienes un hijo clandestino o no lo tienes, pero te lo tengo que preguntar. Porque el que está mirando ahí, frente a la pantalla, va a decir, ¿por qué este tipo no le preguntó? Si yo quiero saber si es verdad que tiene o no un hijo fuera del matrimonio. Entonces te metes en cada rollo como entrevistador. El otro día hice una entrevista con un periódico y creo que a alguien periodista de estos ortodoxos que creen que el periodismo tiene que ser como un robot, y yo creo que el periodismo tú tienes que mostrarte como ser humano. Yo dije que mis entrevistas yo las pensaba como telenovelas y lo seguiré repitiendo. Porque cuando tú haces una entrevista y tú quieres que la gente se enganche con esa entrevista, se tiene que enganchar con la dramaturgia de la vida de esa persona. No vas a hacer unas preguntas, o sea, es un hilo conductor como un capítulo de una telenovela. Mi objetivo es que la gente se sienta cómoda, relajada, que haya momentos de tensión, pero que sean bien distribuidos para que al final de ese capítulo de telenovela, hasta el entrevistado se vaya satisfecho. Y si lo logro, es el éxito del programa. Porque además, ¿qué hago yo? Mi propósito como ser humano no es venir a ser el logro, el juzgador. Yo no soy quien para juzgar la vida de nadie. Es simplemente que tú abras mi corazón y me digas, como hoy yo estoy tratando de hacer contigo, hago contigo lo que me gusta que mis entrevistados hagan. Que sean un espejo, que me usen como espejo para decir qué quieren decir. Que se sienten en un clima, ¿verdad? Para contar las cosas. Ahora dime algo, a tono con esta reflexión. ¿Qué entrevistas recuerda te haya impactado de manera especial? Tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿Alguna que te haya cautivado, que trascienda en tu memoria, en tus sentimientos? Y otra que incluso del otro lado de la acera más bien te haya dejado un sabor que todavía te tenga inquieto por alguna incomodidad, por algo que no estaba previsto. En sentido general, las entrevistas que más incómodo me dejan son con los políticos. No te voy a mencionar un nombre por un problema de ética periodística, pero es un sentimiento común. Cada vez que entrevisto a un político, me acuesto y esa noche digo, ¿habré quedado bien? Porque nunca tengo la sensación que quedas bien. Los políticos están preparados para discursar y ellos quieren monologar, no quieren dialogar. Su chip mental está preparado para el discurso y yo no quiero que me vengan a meter a mí un discurso porque es muchísimos años lo escuché. Yo quiero que vengan a dialogar, a contestar y hablar como estamos hablando tú y yo, como seres humanos. Entonces me es muy difícil entrevistar a un político. Tratar de desnudarlo, de desarmarlo y que aparten ese monólogo y suene a conversación inteligente, no montada, orgánica, espontánea. Con un aporte además, ¿no? Y con un aporte. Entonces cuando yo siento que eso no lo logré, me voy frustrado. Y lamentablemente, entonces, está la otra parte, que tienes que propiciar que se relajen y todo eso. Esas son de las más incómodas, los políticos. O alguien que no es político, como Alicia Alonso, pero que lleva 50 años al frente del Ballet Nacional de Cuba, mezclada intrínsecamente con la política de un país, y venga y me diga, yo no hablo de política. Esa, de hecho, fue una de las entrevistas más difíciles en todo este primer año de Cala, porque yo le tuve que decir, señora, yo no le estoy preguntando política por política. Yo le estoy preguntando porque usted es la cabeza de una institución que ha sido protegida y resguardada por un gobierno en un país como Cuba que está estatizado en muchas cosas, hasta su ballet. Entonces usted respóndame lo que yo le estoy preguntando. Y la dinámica de la entrevista fue bastante tensa. Hasta por momentos yo pensé que ella se pararía. No se paró y de hecho hicimos 2 horas. Y reveló cosas que nunca antes había dicho. Eso es una gran satisfacción. Exactamente. Ahí fue una gran satisfacción.
Una de las más memorables es la de Michael Melamed. Justamente venezolano, porque cuando yo escuché la historia de Michael Melamed, yo dije, este hombre ha desafiado el destino. Este hombre desafió haber nacido con el cordón umbilical, atrapándolo, y después tener la mala suerte de que te ponga un tanque de oxígeno para que te salve y esté vacío. Sí, señor. O sea, ¿qué locura puede ser esa? Y que después, 35 años después, yo esté conversando con ese tipo en una mesa y me diga, yo corro maratones y yo hago maratones y yo lo hago paso a paso y tenga la filosofía de vida que tenga. Entonces a mí me tocó muy de cerca porque yo sé lo que es luchar con muchos problemas, sobre todo en la mente. Y creo que muchos de los seres humanos, el gran problema que tenemos es que sobredimensionamos y magnificamos los pequeños reales problemas que se nos presentan en la vida. Así es. Oye, el antes, el durante y el después de una entrevista en Cala. Brevemente, ¿cómo lo podrías contar? ¿Cómo se escogen los invitados? Porque te paseas por el mundo de las artes, de la política, con una gran versatilidad. Incluso desde este lado del mundo sentimos que van muchos venezolanos, cosa que nos emociona. Bueno, gracias Venezuela, porque es que cómo no van a ir muchos venezolanos si en primer lugar es un gran país. Es un país que Marieli Briceño, quien además ha sido la gestora de todo este viaje mío acá a Venezuela, me dijo, mira Ismael, trata de entender a Venezuela con una palabra. Venezuela es más todo. Es más Blackberry, es más whisky, es más todo. Entonces yo dije, es un buen concepto, es más. Y es cierto. Entonces, si Venezuela es más, ¿cómo no va a ser más dentro de Cala? Son los que más invitados hemos tenido, han sido venezolanos. Es el 48.5% de toda, y esto te estoy hablando de unas estadísticas de hace 2 semanas, seguramente que ha crecido en estos últimos días. Mira, aunque despierte celos en otros países. No, pero yo no lo veo como despertar celos en otros países, porque mira, República Dominicana, que acabo de estar hace una semana al foro de competitividad, los amo y me identifico mucho como cubano con ellos. Colombia, que estuvimos una semana y estamos haciendo estos especiales, me encantó. Lo que falta es que yo no conozco América Latina. Porque al vivir 28 años de mi vida en Cuba y no haber salido hasta los 28 a Canadá a prepararme y estudiar, y luego cuando empecé a viajar fue a Europa, no conozco América Latina. Entonces, qué buena oportunidad de poder hacerlo con Venezuela ahora que, como tú decías, he tenido tantos invitados y tanta presencia del país en el programa. Ismael, hoy en día se habla del periodismo ciudadano, está en las redes sociales. Cada vez el hecho comunicacional es más interactivo, no solamente somos emisores, somos receptores. Tú has dicho, el buen hablar pasa por el saber escuchar. Y en algún momento hubo un debate sobre la necesidad de la formación académica en el comunicador social. Independientemente de los títulos, tú los tienes en comunicación, en historia del arte. ¿Cómo ves tú el presente y el futuro de las comunicaciones? Partiendo de lo que hoy es Ismael Cala, con toda esa penetración en el continente, con el gran poder de un medio como CNN, como lo puedo decir yo acá de Venevisión. Porque si no contamos con nuestra presencia en un medio, pues sencillamente la gente no sabe quién es Eduardo Rodríguez Yoliti o quién es Ismael Cala. Claro. ¿Qué le dices tú a la vida? ¿Qué le dices tú a la gente que te sigue en esa reflexión? Yo siempre digo que el periodismo independiente, totalmente independiente, es una utopía. Porque la independencia tiene códigos de práctica. Y yo lo que siento es que la objetividad sí se puede tratar de lograr. Obviamente todo en la vida, Eduardo, es muy subjetivo. Las percepciones invaden nuestros sentidos. Nosotros los seres humanos nos movemos por percepciones en todo. ¿Verdad? A alguien le gusta un perfume y otro dice que es escandaloso. Y tú dices, pero si es el mismo perfume. Y se hizo el experimento y 2 narices diferentes lo olieron de manera diferente. Lo mismo pasa con el periodismo. O sea, yo he hecho programas en los que yo he dicho, me he despojado del prejuicio personal de algún tema. Y lo he tratado de hacer con la neutralidad del mundo. Y me llegan 10 tweets de gente que dice que si a mí la CIA me paga por yo defender a Estados Unidos, yo digo, pues señor, ¿de dónde usted saca que yo defiendo a Estados Unidos? Yo aquí no defiendo nada. O sea, yo hago mi trabajo y pregunto. En un programa donde sí, la característica es que yo dejo hablar al invitado. Queremos escuchar tu criterio. Si tú vienes a mi programa y yo te tengo que estar fustigando, ese no es mi papel. Yo traigo tu historia y mañana traigo la historia del otro lado. Pero ahí está la neutralidad. Ahora, la gente dice independencia. ¿Independencia de qué? Si todos tenemos un cerebro y todo pasa por un filtro y todo después pasa por una agencia
y una estructura. Y yo lo que creo que los medios de comunicación tienen que tener, más que todo, responsabilidad social. Y ahí entonces entra la independencia y la objetividad. Responsabilidad social, que significa equilibrio, balance, tratar de equiparar los espacios que se le da, digamos, a los dos lados de la historia. Y en eso te puedo asegurar que CNN, como marca, por más de 25 años ha tratado de hacerlo. Y yo creo que ustedes también, porque he preguntado acá, están tratando de hacer lo mismo como compañía, en un país tan polarizado como lo es Venezuela hoy por hoy. Ismael, se agotó el tiempo, pero en esta ruta que trae tu comentario, Venezuela es un país donde desde hace muchísimo tiempo se habla de polarización. Vamos hacia un proceso electoral en distintas etapas interesantísimo. Y el tema del rol de la comunicación, los comunicadores, los medios, siempre está allí en el centro del debate. ¿Cuál crees tú, en la distancia, con un criterio universal, es el mejor servicio que podemos hacer los comunicadores sociales en un ambiente de extremos donde muchas veces cada quien quiere imponer su verdad desconociendo la del otro? Un poco en el tema de echarle más leña a la candela o contribuir a que se vean los matices. ¿Qué sabor le querrías dejar tú a colegas y a los venezolanos en general? Yo creo que los extremos no conducen a nada. Creo que cuando uno tiene sentido común, sensatez y puede entender que el periodismo no es activismo político, o sea, si en algo yo estoy de acuerdo con una expresión, no con quien se lo achacó, porque eso no me interesa. Si Correa le dijo, el presidente Correa, Emilio Palacio, es un político disfrazado de periodismo. Pero la frase sirve. La frase sirve porque yo creo que los periodistas no estamos para hacer política. Los periodistas estamos para comentar, para dar dos ángulos de una noticia, para traer gente en la que uno puede moderar desde un centro. Ahora, es muy típico, al menos para una cadena internacional, no nos lo permiten. Es muy típico, yo voy a cada país latinoamericano donde es aceptado incluso que los periodistas sean militantes políticos y sean realmente militantes de un partido o del otro y eso lo lleven a la cámara. Te digo sinceramente, yo no lo veo así. Yo veo que si hay una agenda tan marcada, entonces ¿cómo puedes tú ser periodista si no puedes echarte a un lado y decir, voy a ver esto con un oído crítico, con un tercer oído? El oído de criticar y poder analizar. O sea, estamos haciendo activismo político. Y lo mismo sucede en Estados Unidos con algunas cadenas estadounidenses hispanas en las que hacen un proactivismo a favor de la inmigración. Y a veces yo digo, pero ¿hasta dónde podemos, por ganar audiencia, irnos a favorecer a alguien que cruza ilegalmente una frontera, que está irrespetando las leyes de un país, sea como sea? Yo creo que el periodista se tiene que mantener en el medio. Si es que de verdad tú quieres ser llamado periodista. Si no, conviértete en un activista político. No me quiero despedir sin esta frase que utiliza siempre al cierre de cada programa. El buen hablar es saber escuchar. Brevemente. Eso surgió por la necesidad de aprender a escuchar a mi madre. Mi madre siempre se queja de que yo no la escucho. Entonces yo me di cuenta que a lo mejor es verdad, que ella tenía razón. Lamentablemente ella me repetía mucho las cosas también. Entonces yo creo que un mecanismo de defensa, ojalá que ella nunca llegue a ver esta entrevista, era como decir, bueno, eso ya me lo dijiste, ya. Pero después dije, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que aprender a escuchar un poco más. Y la frase no surgió para los demás, la frase surgió para repetírmela todas las noches cuando acabe el programa, para en algún momento ser un aprendiz de eso y tener el ejercicio de poder escuchar más. Ojalá que hoy no te vaya aburrido hablando demasiado en la entrevista. En lo absoluto. Ismael, qué gusto. En nombre de toda Venezuela, la gratitud a través de Venevisión, que con orgullo ha tenido esta oportunidad de conversar contigo y de mostrarte en aspectos que estoy seguro una gran mayoría desconocía. A partir de ahora, estoy seguro la gente te va a ver de otra manera, con más cercanía, con más respeto, con más admiración. En lo personal, siempre voy a recordar esta conversación como una de las entrevistas más emocionantes para mí. Te lo agradezco. Pues gracias, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Y saludos a toda Venezuela y espero que, que nos sigamos encontrando, que haya más invitaciones y más propuestas para regresar al país. Qué bueno. El hombre de @CalaCNN. Oye, ¿no sabes cuánto te agradezco esto? Ajá. @CalaCNN en Twitter. Porque a lo mejor después de esta entrevista voy a medir cuántos seguidores
tú me has regalado por hacer esta entrevista aquí en Venevisión. Estoy seguro que será mucho. Un gran abrazo, Ismael. Gracias, Eduardo. Gracias y a toda la producción. Y que sigas dejando esta huella que definitivamente es ejemplarizante para todos aquellos que deben confiar en su potencial. Un gran abrazo. Gracias. Ismael Cala en esta entrevista definitivamente inolvidable a través de Opinión Meridiana. Sigan allí.